En todos los actos académicos hay siempre un momento en el que un profesor de la universidad, un académico, pronuncia unas palabras sobre algunos de los aspectos en los que se trabaja en la universidad, bien por investigaciones, bien por efemérides, bien por otras cuestiones que atañen al acto en sí. En esta ocasión va a ser un profesor de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras quien se va a dirigir a ustedes en una breve alocución para disertar sobre la esperanza del 14 de abril. Profesor Carmelo Romero Salvador tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes en primer lugar, ¿no? Comenzaré con una cita. Y esa cita es: las elecciones celebradas el pasado domingo me demuestran claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Con esta frase es como comienza el manifiesto que tal día como hoy, de hace 85 años, 14 de abril de 1931, se dirigía al país Alfonso de Borbón, el rey Alfonso XIII. Unas horas más tarde, aproximadamente a esta hora en la que nos encontramos, en las distintas ciudades y pueblos de España se proclamaba pacífica, jubilosa y esperanzadamente la Niña Bonita, la Segunda República Española. La interrogante que debemos formularnos es: ¿cómo es posible que unas elecciones, y además unas elecciones municipales, trajeran aparejado un cambio de régimen? Y la interrogante todavía cobra más significado si tenemos en cuenta que los distintos y numerosos cambios de régimen a lo largo del siglo XIX español, ninguno de ellos había sido producto de unas elecciones. Prácticamente todos los cambios de régimen, como sabéis, sobre todo y especialmente los que habéis hecho historia, pero supongo que todos los humanistas, prácticamente todos los cambios de régimen habían sido mediante intervenciones militares, pronunciamientos militares y golpes de Estado. En concreto, y haciendo un muy breve repaso, el paso del absolutismo al liberalismo en 1820, el pronunciamiento de Rafael del Riego. El cambio nuevamente al absolutismo, la intervención militar de los 100.000 hijos de San Luis. La consolidación definitiva del liberalismo a partir del año 1833, mediante una guerra civil de 7 años. La caída de la regente María Cristina de Nápoles mediante un pronunciamiento militar, pronunciamiento negativo del general Espartero. La caída del propio Espartero como regente el año 1843 con otro pronunciamiento militar de los Narváez, O'Donnell y Prim. La propia caída de Isabel II en 1868 con la Revolución Gloriosa de septiembre y la sublevación de los generales Prim, Serrano y el almirante Topete. La propia caída de la Primera República en 1873, principios de 1874 para ser exacto, la madrugada del 3 de enero, mediante otra intervención militar con las tropas del general Pavía, entrando en el Congreso de los Diputados, algo que recuerda muy mucho, por cierto, a ese 23F del 81, digo, en la forma de actuación en el propio Congreso. Y asimismo, la restauración nuevamente de la monarquía borbónica en 1874 mediante otro pronunciamiento militar, en este caso concreto del general Martínez Campos en Sagunto. Y es más, todavía en el siglo XX, antes de la proclamación de la Segunda República, el cambio de régimen del parlamentarismo a la dictadura, no de la monarquía, pero sí del parlamentarismo a la dictadura, había sido mediante otro pronunciamiento militar el 13 de septiembre de 1923, en este caso concreto del general Primo de Rivera. Con todos estos antecedentes, ¿cómo pensar que unas elecciones pudieran determinar el cambio de un régimen?
Es más, de todos los cambios de régimen que he mencionado, todos ellos con pronunciamiento militar, el único cambio de régimen que había habido en España sin una intervención militar, sin un pronunciamiento militar, había sido el de la Primera República Española. Pero claro, ese cambio de régimen de la monarquía de Amadeo a la Primera República no fue producto de unas elecciones, fue producto del propio vacío de poder, del propio, digamos, del propio agotamiento de las monarquías, como decía, de las monarquías en España. Como decía Emilio Castelar en la sesión precisamente del 11 de febrero del 73 en que se proclama la Primera República Española. Decía más o menos textualmente Emilio Castelar: en lo que llevamos de siglo, dice, España ha probado la monarquía absoluta con Fernando VII y la monarquía absoluta ha fracasado. Probamos después la monarquía liberal y parlamentaria no democrática con Isabel II. Y la monarquía liberal y parlamentaria fracasó. Y hemos probado también, seguía diciendo Castelar, la monarquía democrática con Amadeo de Saboya. Y la monarquía ha fracasado. Solo nos queda, por tanto, la República. Y así era proclamada la Primera República Española, no tanto por una convicción mayoritaria republicana, sino por necesidad después de todos los fracasos de la monarquía. Por ello, como decía, la pregunta es clave, es la pregunta que nos tendremos que seguir siempre reformulando. ¿Cómo unas elecciones ahora, y unas elecciones además municipales, el año 31, determinaban la caída de la monarquía y la proclamación de la República? Y para poder responderla, pienso que es siempre fundamental el analizar los contextos, el analizar, como bien sabéis, las coyunturas. Y los contextos y las coyunturas eran la crisis de un sistema largamente establecido en España como era el sistema de la Restauración. El sistema turnista y bipartidista de dos partidos que se turnaban y se alternaban pacíficamente en el poder, el conservador y el liberal. Y esa crisis es sobre todo a raíz o a partir de 1917. La gran crisis de 1917, en el contexto de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y en el contexto también de la Gran Revolución Rusa. En esos momentos de la Gran Guerra es cuando no pocos economistas de estos sectores de la macroeconomía, de las grandes cifras, decían y han seguido diciendo que España durante esos años de la Gran Guerra, al mantenerse neutral, vivió los momentos del boom económico, del gran esplendor económico al poder sacar sus producciones hacia el exterior de forma más competitiva. Pero aquellos que no solo miramos las cifras macroeconómicas, sino las realidades sociales, sabemos que lo que se llama boom económico y lo que se llama crisis económica siempre hay que sectorializarla desde el punto de vista social. Siempre hay que ver las distintas orillas sociales y las distintas clases sociales. En época de crisis económica como la presente, se siguen incrementando y acumulando las grandes fortunas. Se han duplicado en los últimos años. Evidentemente seguiremos o seguirán llamándole crisis, pero para esos sectores no existe. De la misma forma, el boom económico, el gran boom económico del periodo de la Primera Guerra Mundial, de esa gran guerra que citaba. En esos años aumentaron los beneficios, sobre todo de los sectores burgueses, de los sectores productores que podían exportar hacia el exterior. Pero al mismo tiempo en España subieron los precios mucho más que lo que subieron los salarios. Con lo cual, en ese boom económico se producía una pauperización, un empobrecimiento, una pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y de las clases bajas. Y eso es lo que lleva prioritariamente a esa gran crisis de 1917. Ahí será toda la oposición política, el Partido Socialista, los republicanos, los regionalistas, contra los dos partidos del sistema, contra el Partido Conservador y el Partido Liberal en la Asamblea de Parlamentarios. Serán también las tensiones dentro del ejército español entre africanistas y peninsulares, con la formación de las juntas de defensa. Y será por último, como tercera pata de ese banco, será por último la huelga general revolucionaria, tanto de UGT, de la Unión General de Trabajadores, como de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo.
Y ahí, en ese año 17, en ese mismo año, como decía, de la Revolución Rusa, ahí el sistema estuvo en las cuerdas. Consiguió sobreponerse, consiguió mantenerse, sobre todo por la intervención del ejército para reprimir la huelga. Pero quedó, si me permitís la expresión, tocado de ala. Y a partir de ahí, de ese año 17, tocado de ala el sistema en profunda crisis, lo que se formará para defender ese mismo sistema parlamentario, lo que se formará serán gobiernos de concentración. Esto es, la gran coalición entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Conservador y el Partido Liberal, para, insisto, intentar mantener el sistema. No obstante, continúa la tensión social a partir del año 17, lo que se llamará en España el trienio bolchevique, y la puntilla al sistema. A ese sistema, como decía, muy tocado de ala, la puntilla vendrá a raíz del desastre de Anual. De los prácticamente 13.000 muertos en Anual por parte de la incompetencia militar, entre otros del propio general Fernández Silvestre, animado para llevar a cabo esa loca empresa de Anual por el propio monarca, por Alfonso XIII. 13.000 muertos son muchos muertos. Y por lo tanto vino la petición de responsabilidades al propio gobierno y responsabilidades a la propia monarquía. Y cuando desde la oposición en el Parlamento se estaban pidiendo esas responsabilidades y se iban a analizar con el expediente Picasso, entonces la propia monarquía y los sectores hegemónicos y dominantes en la sociedad vieron que el sistema parlamentario ya no era su garantía, ya no era su baluarte. Y ahí recurrieron a ese golpe de Estado, el de Primo de Rivera, del 13 de septiembre, como antes decía, de 1923. Tras el golpe y con la dictadura, apoyada plenamente por el monarca, por Alfonso XIII, de Anual y de sus responsabilidades, ya nunca más se supo. Pues bien, desde ese momento, con esa crisis del sistema y esa especie de garantía que se ha buscado con la dictadura de Primo de Rivera, nos encontramos con que al final de esa dictadura, cuando hay no pocos movimientos sociales en contra del dictador, etcétera, etcétera, y el incremento de la tensión, en el año 30, en enero del 30, dimitirá Primo de Rivera. Y la pregunta, la interrogante es como en todas o con los finales de todas las dictaduras. ¿Después del dictador? ¿Qué? ¿Después del dictador quién? Y la solución ese año 30 de Alfonso XIII, del que había aceptado la dictadura, de ese rey que se había convertido en perjuro, en tanto en cuanto había jurado en el momento de la toma de posesión, de la toma del poder, de su acceso a la monarquía, había jurado fidelidad a la Constitución, que ahora, por el contrario, el año 23 había dejado de cumplir. En ese sentido digo lo de Perturo. Ahora digo, el año 30, Alfonso XIII lo que buscaba era el volver a la situación anterior. Esto es, a antes de 1923, como si nada hubiera pasado. Como si la dictadura solo hubiera sido un paréntesis prácticamente inexistente. El volver al sistema parlamentario que ese mismo año 23 la monarquía había considerado inútil o inválido. A partir de ahí, gobierno muy breve del general Berenguer, lo que en España se llamará la dicta blanda, el gobierno de Aznar, del almirante Aznar, Juan Bautista Aznar, para volver a lo que llamaba la normalidad parlamentaria, la normalidad política. Y de ahí esa convocatoria para el 12 de abril, para el domingo 12 de abril, de unas elecciones municipales donde después ya se irían haciendo las de diputados provinciales y las de diputados a escala general. No hubo otras elecciones dentro de la propia monarquía. Como he comentado al principio, los resultados demostraban al propio monarca que no tenía, y demostraban claramente, vuelvo a hacer apelación a su cita, que no tenía el amor de su pueblo. De ahí, como digo, la proclamación de la República. El único régimen en España que ha sido a raíz de unas elecciones municipales, pero que fueron plenamente plebiscitarias. Como decía Romanones, el conde de Romanones, ministro en ese último gabinete de la monarquía, en unas declaraciones previas al 12 de abril al diario Lisboeta o Século. Él decía, en esas elecciones municipales, España se juega el ser monarquía
o república. Ya sabemos el que fue, dado los resultados. De todas formas, y para concluir, sí quiero hacer mención a dos aspectos, a dos lecciones esenciales que yo extraigo del 14 de abril y especialmente también para vosotros. Más allá de cuál sea la ideología particular o la ideología individual de cada uno, más allá de todo ello. Pero creo que hay dos grandes lecciones en el 14 de abril. Y esas dos grandes lecciones que yo extraigo son, por una parte, la importancia siempre a escala individual de la autoridad moral. La autoridad moral es otra forma de autoridad. Es aquella autoridad que se ejerza o no el poder, se tiene con la profesión, con el cargo, la profesión o la actitud que cada uno tenga. Y cuando uno pierde la autoridad moral, ha perdido absolutamente todo. Sobre todo si es consciente de que ya no tiene autoridad moral. Alfonso XIII, después del golpe de Primo de Rivera, de la aceptación de la dictadura, supo que ya no tenía autoridad moral. Por eso no se podía mantener. Y por eso mi deseo a todos vosotros, a los que acabáis de concluir la carrera, es que en vuestra vida procuréis esencialmente mantener y pelear autoridad moral. Y la autoridad moral proviene, entre otras cosas, pero muy especialmente, al menos en mi criterio, de ser consecuentes, de ser plenamente consecuentes con uno mismo. Si lo sois, tendréis esa autoridad. Si mañana sois profesores, no mantened la autoridad, seguid, o vuestros alumnos que os vean con una autoridad moral. Si no reconocen con esa autoridad moral, nunca seréis buenos enseñantes. Pero lo mismo sucede con el médico si no tiene autoridad moral con sus enfermos. Lo mismo con el fontanero si no tiene autoridad moral en sus clientes. Lo fundamental es, como digo, tener o intentar tener una autoridad moral que no se tiene per se, sino que hay que pelearla intentando ser consecuente. O lo que es lo mismo, procurando que lo que uno dice trate de llevarlo a la práctica, siempre. Y por eso que uno pueda mirarse al espejo, sin asustarse en demasía, mirarse fijamente al espejo, sin asustarse en demasía del rostro que ve, o por lo menos sin avergonzarse. Y algo más importante, que cuando pasen los años y cada uno pueda tener ya muchas arrugas en el rostro, calvas o pelos blancos, que sobre todo, no solo que no se avergüence al verse en el espejo, que no se avergüence, digo, de su propio interior, sino sobre todo que el joven que ahora sois no se avergüence de aquella persona que pasados muchos años se está mirando al espejo. Y el segundo deseo, ese es un deseo que os expreso, y el segundo deseo es fundamentalmente que mantengáis y peleéis la esperanza. La esperanza es absolutamente fundamental en todo. El propio Alfonso XIII y el conde de Romanones decían días después, cuando algunos les achacaban el cómo había renunciado al trono, ellos decían, es que no se puede luchar contra las esperanzas colectivas. Nunca se las puede vencer. Y la República entonces era esa esperanza colectiva. Pues bien, ahora que vosotros vais a emprender otra vida, o por lo menos un cierto giro en vuestra vida, y lo emprendéis, lógicamente, como con todos los giros que se emprenden, en situación de incertidumbre, de duda, de magma, de arenas movedizas, individual, a escala individual, pero también de duda, de incertidumbre y de arenas movedizas y de magma, en la situación general, no solo española, sino occidental y del mundo, yo el deseo que os expreso es que peleéis las esperanzas, que tengáis un pequeño bolsillo de miedos, lo más pequeño posible, pero que llenéis un saco con vuestras esperanzas, porque la forma de luchar en la vida es la esperanza individual, y la forma de pelear y luchar la vida colectivamente son las esperanzas colectivas. Con esos dos deseos que en el fondo son uno mismo, autoridad moral, coherencia y pelearos la esperanza, simplemente os digo que muchas gracias y muchas gracias al señor decano y a todo su equipo de Canal por haberme permitido, en un acto tan importante, simbólicamente al menos, para cada uno de vosotros y tan importante también, por lo tanto, para toda la facultad. Muchas gracias.